Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a la masterclass que hemos titulado Territorio y Gobernanza, claves para implementar políticas públicas con enfoque territorial, a cargo de nuestro profesor José Luis Gargurevich, quien es máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesional de las ciencias sociales con especialidad en sociología de la PUC. Ha ocupado diversos cargos públicos como viceministro y directivo en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y actualmente es consultor para organismos internacionales como la PNUD, GIZ, la OIT, entre otros. Asimismo, el profesor se desempeña como en la formulación de políticas nacionales y estrategias de modernización en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es asociado también del Instituto para la Sociedad de la Información y miembro de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. Bien, cabe destacar que este masterclass lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial, cuyo inicio está programado para este lunes 11 de agosto. Antes de darle pase al profesor Gargurevich, quiero invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para poder realizar sus consultas o aportes a través del chat de Zoom, o en todo caso pueden levantar la mano al finalizar la exposición y podrán realizar sus consultas a través de ese medio. Bien, entonces sin más, profesor Garurich, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar participar en este evento. Gracias, Marco, y buenas noches con todas y con todos. Qué bueno que nuevamente tengamos un espacio para conversar, aunque sea unos cuantos minutos, sobre un tema que creo que cada vez más se convierte en el tema cuando hablamos de política pública. Yo tengo la suerte ya de estar compartiendo con la escuela ya algunas ediciones de este curso. Y más allá de las ediciones, de la preocupación que tiene la escuela de que la oferta formativa sobre temas de política pública tenga en el territorio, y no solo en el enfoque territorial, pero en la visión de territorio, un componente clave. eh, Mi experiencia en el Estado y también desde la sociedad civil me recuerda permanentemente que uno de los grandes pendientes que tenemos cuando hablamos de solucionar problemas públicos de las personas es que muchas veces el diseño de esas soluciones las hacemos como si las personas no estuvieran situadas en un lugar, ¿no? O como si estuvieran deslocalizadas y como si no importara que el diseño provenga y responda desde y para el territorio, ¿no? Parece algo completamente obvio, pero nunca lo es, ¿no? Mi paso por diferentes sectores, sobre todo sectores grandes, eh, me refiero de volúmenes grandes, como ha sido educación o salud o cultura, ¿no? Eh, Siempre me ha reafirmado que no estamos suficientemente preparados como funcionarios, como servidores públicos, como analistas de la política pública, en entender qué significa eh, política territorial o enfoque territorial o gestión territorial u otros términos de ese tipo, ¿no? Por eso es que creamos, digamos, esta oferta del curso de desarrollo territorial porque veíamos que era un tema muy complementario con la formulación de política pública, ¿no? Entonces eso, voy a compartir con ustedes algunos elementos, algunas cosas que siempre me parecen bien relevantes de conversar. Si alguien quiere mandar algunos aportes por el chat y yo también seguramente puedo ir reaccionando a eso. Tengo pocos minutos, pero me gustaría poder darles como algunos trazos de temas que me parecen relevantes hacer, ¿no? Si me permiten, voy a compartirles, nada, van a ser tres láminas solamente para que acompañen un poco la propuesta, ¿no? Miren, algo que a mí me parece bien sintomático cuando hablamos del territorio, a mí me pasa mucho cuando me acerco a los sectores o cuando he estado acompañando a los sectores públicos o o desde la asistencia técnica, es que a veces el territorio solamente se convierte en un pretexto para hablar de un escenario donde los actores sociales, políticos, institucionales se encuentran, ¿no? O sea, a veces el territorio, digamos, en términos escenográficos, es eso, ¿no? Es una escena donde pasan las cosas.
Y ese acercamiento al territorio así es bien, bien insuficiente, ¿no? Es un acercamiento que sea desde las disciplinas más geográficas eh, o desde las disciplinas más de la ciencia social, siempre son muy insuficientes porque solamente me trazan como si fuera una película en 2D, ¿no? O sea, solamente me dicen el territorio es algo que no se mueve y donde más bien las personas se mueven, ¿no? Y entonces yo he tratado más bien de explorar o de analizar con los participantes de todas estas ediciones del curso por qué el territorio es más que un escenario, ¿no? Más que una puesta en escena. Yo llevo la reflexión a pensar que el territorio es la nueva unidad de análisis de política pública, en lo que en algún momento fue el problema y el valor público, y en lo que fue la función o el sector o la materia, en términos del lenguaje sectorial, salud, educación, transportes, o si quieren, productividad, competitividad, ¿no? A pasar a que la unidad de análisis de cómo necesito solucionar problemas y cómo necesito acercarme a alternativas, en realidad es el territorio la unidad de gestión, ¿no? La unidad donde las personas, digamos, pueden participar de los asuntos públicos. Entonces, yo traigo esta lámina primero porque para mí mm, lo más interesante cuando iniciamos el curso es preguntarnos qué significa el territorio para nosotros y por qué usamos indistintamente o no conceptos como enfoque territorial o gestión territorial o gobernanza territorial o desarrollo territorial, ¿no? Obviamente este no es el espacio para hacer ningún acercamiento conceptual ni teórico, sino lo que quiero poner sobre la mesa es que ponernos de acuerdo en qué significan estos elementos es clave para acercarnos a aplicarlo, ¿no? Eh, Usualmente, cuando uno proviene del nivel nacional o está en un ministerio, un organismo, incluso desde los gobiernos regionales muchas veces, o la cooperación, la sociedad civil, nos gusta, voy a decir así, o nos sentimos cercanos, adheridos a la idea de usar territorio para decir que el territorio es un enfoque. Entonces, ustedes van a encontrar mucha literatura, mucha metodología, van a encontrar muchos lineamientos de los sectores, ¿no? Muchos planes que van a terminar con el apellido con enfoque territorial, ¿sí? Yo siempre he sido muy crítico de usar esto de manera tan indistinta. ¿Existe un enfoque territorial de la política pública? Claro, por supuesto que sí, de las regulaciones y de los servicios, ¿no? Pero no como creo que suele ser usado, ¿no? Es el formulador de política nacional el que debe recordar que así como tiene que aplicar el enfoque de derechos o el enfoque de género o el enfoque de la inclusión, ¿no? Tiene que aplicar el enfoque territorial cuando va a decidir sobre una política pública. Sí, claro. Entonces yo, si voy a formular una ley o un reglamento o un procedimiento o una estrategia, tengo que recordar cuando la formule de que es distinto aplicarle en un territorio que en otro, ¿no? Y que tiene que tener la flexibilidad para entender que esos contextos donde las personas y sus relaciones se dan, siempre son distintos y por lo tanto mis políticas, mis regulaciones, mis procedimientos tienen que tener la capacidad de adaptarse a eso. Eso debería ser el enfoque territorial de una política, ¿no? Eh, Miren qué importante es esto porque somos incapaces de hacer eso que acabo de decir. Como Estado, y ustedes muchos seguramente estarán ahí o tratan de cerca del Estado, una de nuestras grandes incapacidades como Estado es hacer política pública con enfoque territorial, exactamente eso. Hacemos una norma y es más, en nuestra norma decimos todo lo que todos tienen que hacer, la competencia que tiene el gobierno regional, local, eh, las funciones y los procedimientos de todos. Y no hay ningún capítulo en esas normas que diga, bueno, por flexibilidad territorial, esta norma puede ser adaptada o aplicable en diferentes escenarios, donde le das un rango, digamos, de libertad y autonomía
a quienes la tienen, que son los niveles políticos de los territorios. Y haces carne de lo que dice nuestra Constitución y nuestra ley de bases de descentralización, ¿no? Que somos un Estado unitario y descentralizado. No hay, las normas suelen ser nacionales para todos. Y por ahí dicen con enfoque territorial, pero vaya usted a saber qué significa eso en la práctica. Porque yo regulo para que los que están en el territorio lo apliquen, pero eso no es enfoque territorial, ¿verdad? La adaptabilidad, la posibilidad de la adaptabilidad es el enfoque territorial. Ya. Ojalá fuera así. Pero ni siquiera ese es el único acercamiento que deberíamos tener del territorio, porque lo cierto es que aquellos actores que cuanto más cerca están de las comunidades, de los centros poblados, de las personas, digamos, y sus dinámicas, no hacen las cosas con enfoque territorial. Lo que hacen es actúan el territorio, gestionan el territorio, planifican el territorio. Voy a decir una palabra más grande todavía, manejan el territorio, mueven el territorio. Eh, Esto es muy importante porque quiere decir que el territorio es algo que cambia, es algo que yo aspiro a lograr. Una visión de un territorio, una imagen de ese territorio que se mueve, hace que yo lo planifico un estadio de cambio hacia eso, ¿verdad? Hace que me ponga de acuerdo con otros sobre esa visión eh, y hace que yo me organice, use el territorio de esa forma. Quiere decir que el territorio es algo, digamos, es un objeto directo, voy a decir así, de múltiples actuaciones. No es un escenario, ojo, es una unidad que es posible de ser gestionada y por lo tanto organizada y por lo tanto mal organizada también, ¿verdad? Por eso es que en esa gestión territorial eh, se incorporan temas que como país no hemos hecho quizá lo suficiente. Uno de ellos, que como ustedes saben recién se acaba de organizar mucho mejor, es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Hace poco se ha aprobado una ley de ordenamiento territorial y también hace poco se aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Por más que era uno de los grandes acuerdos del Acuerdo Nacional, eh, pero la facultad que tienen los actores para decidir cómo se debe ocupar el territorio para evitar desequilibrios, para que los usos que se den de los territorios puedan permitir que estos equilibren tanto la vida urbana o el planeamiento del desarrollo del urbano, la convivencia con lo rural, las conectividades, las conexiones entre ellas, ¿verdad? O la exclusividad de la zona agrícola, o dónde están los servicios ocupados, las prestaciones ocupadas dentro de esa lógica, cómo se da la densidad donde se asientan las personas. Todas esas son grandes intencionalidades y planificaciones que en nuestro país no se han dado, ¿verdad? Cuando tú vas a ciudades que han logrado planificarse, ¿verdad? Y uno viaja por Latinoamérica también, en capitales de países o en provincias que lograron planificarse y quien lo hizo fue el nivel municipal, ¿verdad? Uno se asombra y dice, oye, esto tiene sentido, qué bien, cómo incluso la manera como yo ocupo y me muevo por el territorio parece que estuviera prediseñada, ¿no? No aparecen las cosas por discrecionalidad de los actores que viven ahí, porque no hay un orden. Bueno, esa es la planificación del territorio, eso es ordenar el territorio, ¿no? Que implica ejercer autoridad, ejercer una rectoría sobre él, ¿no? Planificarlo, gestionarlo, ocuparlo, ordenarlo, ¿no? Tiene que ver también con delimitarlo. Y ahí aparece toda la metodología de la delimitación del territorio. Dependiendo cómo yo delimito, yo puedo ejercer competencias distintas o puedo asignar derechos de uso distintos, ¿no? Y también está en ese mundo el ámbito de cómo yo gestiono los riesgos que se generan cuando yo no sé planificar el territorio frente, por ejemplo, a
fenómenos naturales, ¿no? Que yo puedo asumir que generan desastres, pero el que genera desastre es mi propia intervención o mi falta de intervención en el territorio. La gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial, la demarcación territorial, ¿no? Todas estas son, y por supuesto la planificación territorial, son grandes componentes que deberían convivir juntos. Eso no es enfoque territorial, eso es gestión territorial. Eso es algo que hacen los que tienen la rectoría y la conducción sobre esto. Es decir, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esos son nuestros rectores territoriales. Ellos son los que deberían eh, eh, tener la habilitación de poder gestionar el territorio, ¿no? Esa es otra manera de ver el territorio, insisto, ¿no? Ya no como un enfoque de política, sino como una unidad de cambio. Y la otra dimensión es la gobernanza sobre el territorio. Ustedes saben que el concepto de gobernanza, que es un concepto muy importante, que refleja un poco la evolución que hemos tenido desde modelos más burocráticos de cómo hacer gestión pública, a modelos de la nueva gestión pública, ¿verdad? De la orientación a resultados, del efectivismo, voy a llamarlo así, a un modelo donde es tan importante lograr resultados con cómo logro los resultados. La gobernanza es esa relación coordinada, horizontal, entre actores estatales, no estatales, privados, públicos, comunitarios. Tomar decisiones y actuar decisiones entre todos, ¿no? Ya. Quiere decir que el territorio también es un escenario de gobernanza. También se toman decisiones y es tan importante que sean buenas que como las toman. Y ahí aparecen otras dimensiones que uno a veces no asocia con, con esta unidad de análisis, que es, por ejemplo, la gestión de la conflictividad social o la promoción de la cultura de paz, voy a decir así, o la promoción del diálogo. Bueno, lograr diálogo en virtud de una misma visión, o sea, construir consensos sobre cómo quiero yo lograr desarrollo común, ¿no? Acción colectiva para el desarrollo común, es un tema estrictamente territorial. Los conflictos sociales o las controversias o las diferencias que se dan entre grupos sociales o entre grupos sociales e instituciones, el Estado, la empresa privada, no se dan en el aire, se dan sobre el uso de recursos que están en un territorio, ¿no? O sobre el manejo de poder que hay en un territorio, o sobre cómo se planificó, se tomó una decisión sobre asignación de uso de tal o cual zona o jurisdicción. Quiere decir que no hay tal cosa como gestionar conflictos sociales sin mirar dónde están ocurriendo o en qué contexto están ocurriendo. La gestión del diálogo, la gestión, la prevención de los conflictos, la gestión de los conflictos propiamente, es un terreno del territorio, es un terreno de la gobernanza del territorio, sobre cómo me pongo de acuerdo. ¿Qué otra cosa es asociada a eso, digamos? Es también eh, la descentralización, la manera como yo asigno poder y competencia a diferentes actores, de tal manera que cada vez más se acerquen a lo que el ciudadano quiere, desea y actúa, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque entonces, miren, ordenamiento territorial, planificación territorial, ¿qué más hemos dicho? Demarcación territorial, gestión del riesgo de desastres, gestión de conflictos sociales, descentralización, todas estas son dimensiones de lo que podríamos llamar el vehículo hacia el desarrollo territorial. Porque el desarrollo territorial, que es lo que les pongo ahí abajo, es la visión, ¿verdad? Es lograr que los territorios generen ventajas para poder cerrar brechas, para poder reducir desigualdades, para lograr que todos desarrollen sus proyectos de vida, sus proyectos comunitarios de la misma forma. Porque, y eso es bien interesante, hablar de desarrollo del territorio es lograr que el territorio no sea un agente de injusticia, que el territorio no sea injusto, que la disposición del mismo no genere más brechas que ya de por sí la falta de acceso o la falta de calidad hace. En la CEPAL hay un concepto bien interesante sobre desarrollo territorial que vincula desarrollo con reducción de desigualdades. ¿Cómo logro que entre territorios
no se genere un margen de desigualdad tal que entonces obviamente yo quiera asentarme o viajar o hacer que mi progreso esté en una parte del territorio y no en otra, ¿no? Y allí donde no hay Estado tampoco, no hay prestaciones, no hay conectividad, no hay vigilancia, no hay seguridad, las economías ilícitas llegan, la inseguridad, la delincuencia, la anomia, etc. La intencionalidad de los actores de usar una parte del territorio o dejar de usar una hace que todo el Estado, que todo el país, que toda la sociedad, que la empresa privada también haga lo mismo. Entonces, no es una decisión que se pueda eh, dejar de tomar, ¿no? En gobernanza. Esto no es una decisión estatal, es una decisión en gobernanza, ¿no? En los espectros más locales, cómo yo logro ponerme de acuerdo para esto. En nuestro país no hay planes territoriales, ¿no? En nuestro país tenemos un gran sistema de planificación estratégica cuya rectoría está en CEPLAN, como ustedes saben, el Centro de Planeamiento Estratégico, desde donde se dan lineamientos para hacer planes estratégicos, planes operativos, planes multisectoriales, ¿verdad? Todos los planes que ustedes recontra conocen. Pero planes territoriales, o sea, planes de un territorio, ¿cuáles hay? Los planes de desarrollo concertado, ¿verdad? Los planes de desarrollo concertado serían lo más parecido a un plan territorial, ¿no? Y es tan fuerte la lógica sectorial que cuando ustedes, si aquí hay participantes que seguramente provienen de la experiencia de los planes de desarrollo, son ejercicios muy interesantes, pero que terminan siendo solo sumatorias de necesidades sectoriales, ¿no? Los planes de desarrollo concertado finalmente es capítulo educación, capítulo salud, capítulo productividad, capítulo agricultura, ¿verdad? Porque nuestra forma otra vez lo que dice la lámina, nuestra forma de acercarnos a analizar la política pública es sectorial, no es territorial. Entonces, me piden un plan territorial, yo solo sumo sectores. Otra cosa sería que sea un plan territorial que diga para moverme de esta foto del territorio a una foto distinta, como todos los sectores se tienen que mover hacia eso. Pero ese no es el poder que tiene hoy los planes de desarrollo concertado. Ojalá lo tuviera, pero no es el poder que tiene. Porque además, yendo de la aspiración a lo pragmático, el dinero, los recursos no están ahí, ¿verdad? Los recursos están en las instituciones, en los planes estratégicos y los planes operativos en apoyo. Ahí está el dinero, ¿verdad? Por más que yo quiera asignar el dinero de otra manera, termina estando organizado por organizaciones y por sectores. Por territorios, no, salvo sumatorias, salvo grandes sumatorias. Entonces, lo que estoy planteando en esta conversación, y con esto termino, es que eh, tenemos que atrevernos a marcar otra manera de entrar a la política pública, a su planificación, a su diseño, a su financiamiento, que es enfrentarse, ojo, a todos los sistemas funcionales y administrativos tal como están pensados, a la organización del Estado, ¿no? Y los agentes territoriales y desde el nivel nacional los que los acompañamos, tenemos que empoderarlos para que puedan exigir que las decisiones a los problemas locales se hagan desde el territorio, para el territorio, con instrumentos territoriales como los que les estoy planteando. Eso es lo que hacen los países que van aspirando a esa lógica, ¿no? Eh, entonces, esta es la entrada, digamos, es una entrada metodológica distinta a que cuando uno encuentra e identifica un problema, no trate de resolverlo por cuánto sector tiene que abordarlo, sino por lo que en el conjunto del territorio puedo tratar de organizar una ecuación para hacerlo. Y si eso fuera algo, si esa solucionática de varios sectores, del sector privado y de los sectores públicos, del sector privado, de los agentes comunitarios, de otros actores, se hiciera bajo esa lógica, eso es lo más parecido a una solución territorial. Digo eso porque ni siquiera se me ocurre qué instrumento vigente lo expresa. Entonces, la entrada que les propongo, la entrada, digamos, que quiero compartir con ustedes para estos efectos es hacer ese ejercicio. Es qué pasaría si yo
muevo el barco un poquito, ¿verdad? A que el barco del Estado empiece a virar hacia una organización, hacia una planificación, hacia una asignación presupuestal territorial, no sectorial. ¿Eso es posible? ¿En algún momento va a ser posible? vas- Tengo que esperar a que cambien las grandes leyes para cambiar esa cultura o desde lo cultural y desde el espacio en el que estamos cada uno de nosotros podemos ir virando el barco hacia eso. Eso es lo que aspira la OSD, eso es lo que se aspira cuando uno quiere un Estado que sea más moderno y más abierto a lo que las personas necesitan, a lo que las ciudades, a lo que el campo, a lo que nuestro bosque necesita en términos específicos. Los planes de la Amazonía son distintos a los planes de la costa norte y a los planes de los corredores mineros. Si empezamos a planificar el país de esa manera, quizás encontremos, digamos, una, una lógica diferente. Y entonces una manera de aproximarnos de modo distinto. Con esto acabo. La agenda, por ejemplo, electoral, ¿no? ¿Cuándo podremos tener una agenda electoral? Ojalá, no es este el mejor contexto seguramente, pero en donde escuchemos partidos políticos o candidatos que no nos hablan de soluciones educativas o de salud o de transporte o de cultura, sino que nos digan la Amazonía necesita una fórmula así, ¿no? Digamos, nuestras fronteras necesitan una salida así. O nuestros puertos necesitan, las ciudades que están con puertos necesitan una solución así. Esas son soluciones territoriales y no sectoriales, ¿no? Eh, Quiero leer un poquito algunos comentarios que están haciendo en, el, en los comentarios, en el chat, si me permiten. Eh, Me preguntan qué otros elementos podemos identificar para asegurar que una política pública se desarrolle con enfoque territorial, aparte de la adaptabilidad, dice Daniel, ¿no? ¿Qué otros elementos podrían ser? Y luego hay preguntas que tienen que ver con acondicionamiento territorial, que me interesa también abordarlo, ¿no? Entonces, esas dos cosas nomás, sí, uno sobre lo primero, sobre lo que dice Daniel, ¿no? Eh, Yo también voy a decir algo que siempre digo que es medio disruptivo, pero es la manera como yo leo además las reglas del país, ¿no? Hay rectores sectoriales, hay rectores de sistemas también, ¿verdad? De sistemas eh, funcionales, sistemas administrativos que ustedes conocen, ¿verdad? Y hay rectores territoriales, pero nadie ha escrito sobre eso, nadie ha desmembrado la regulación sobre eso, porque un alcalde es la autoridad política sobre un territorio, sobre su planificación, su gestión, su organización, ¿no? Yo sí esperaría que si una política pública me va a decir que tiene enfoque territorial, es porque permite que haya una generalidad de un estándar nacional que todos tenemos que cumplir, pero que no me diga que hay una cartera de servicios pormenorizada, ¿verdad? Que es lo que pasa hoy con la política nacional, que me diga que todos tenemos que prestar el servicio o tener los mismos canales de entrega eh, eh, o el delivery final de los mismos sin ninguna diferencia. Creo que otra manera de medir el enfoque territorial es que existan políticas territoriales. Ya, y esto que acabo de decir no lo van a encontrar además en nuestras metodologías de política pública, ¿verdad? Porque acá en este país solamente tenemos autorización, digamos, metodológica para formular política nacional y en buena hora, porque no la teníamos hasta hace pues 7 años. Políticas nacionales, tenemos como 70 si no he contado mal. 70 políticas nacionales. ¿Cuántas políticas regionales tenemos? Ninguna. Aprobada como tal, una política regional. ¿Qué significa una política regional? Que la política nacional me dijo, este es el mínimo que todos tienen que recibir, pero cada región tiene que hacer su desagregado de lo que va a prestar, de la cartera que va a prestar. Yo voy a Huancavelica y ahí debería haber una cartera de servicios que no hay en Loreto. En Loreto hay otra cartera. Pero en el estándar nacional yo cumplo lo que dice la política nacional, pero cada región tiene una política pública. No hay eso. Entonces, Daniel, para mí lo otro es eso.
acompañemos experiencias de política pública regional, que la aprueben así, que la apruebe el Consejo Regional con el gobernador, ¿no? Una ordenanza que diga, yo apruebo una política regional de educación y que para eso le demande al sector de educación que para efectos de su región necesito que organice el presupuesto, los recursos humanos y la infraestructura, las prestaciones de esa manera. Eso es, estoy siendo por eso muy atrevido, porque eso es tratar de empoderar a un actor que normalmente es tratado como un operador. Bueno, perdonen, pero nuestro Estado no tiene un Estado nacional y operador. Las autoridades regionales y locales son autoridades políticas, formulan política, ejecutan política. Eso dice la ley orgánica, pero no nos permiten a todos formular y ejecutar política, ¿verdad? Somos operadores de la política nacional. Entonces se ha perdido, digamos, el enfoque territorial en ese término. Y lo otro es sobre el acondicionamiento territorial. Muchos de ustedes deben trabajar en temas de acondicionamiento territorial o algunos trabajan en temas de desarrollo urbano. Bueno, el acondicionamiento territorial o la planificación del desarrollo urbano es ordenamiento territorial, solo que nunca habíamos previsto que nuestra regulación nos lo explique de esa manera, porque el ordenamiento territorial usualmente lo hemos vinculado a la ZE, ¿verdad? El ordenamiento eh, territorial ambiental, ¿verdad? A la otra. Pero ahora tenemos una ley que dice el ordenamiento territorial no es ambiental o no es solo ambiental. El ordenamiento territorial es un proceso multisectorial. Por lo tanto, es parte del planeamiento del territorio. Por lo tanto, en escala, a nivel provincial y a nivel distrital, es el acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano. Quiere decir que una materia regulada por el sector vivienda, desarrollo urbano, está dentro de un sector multisectorial como es el ordenamiento territorial. Y así serán catastro, y así será ZE, y bueno, y otros instrumentos que ustedes conocen. Eso es nuevo, es una oportunidad. Si hay aquí servidores públicos o personas que trabajan en regiones o municipalidades, esa es una oportunidad. Tenemos un marco legal hoy que hace un poco más llevadero y masticable lo que les estoy planteando. Es igual disruptivo, pero más masticable que antes, que hasta hace un año. Entonces, la invitación va por ahí, para todas y para todos. La invitación es a que podamos discutir sobre esto. El curso, digamos, tiene esa lógica, o en general, más allá del curso, que ustedes puedan tratar de plantear esa entrada, ¿no? Alguien me pregunta, ¿por qué hay un viceministerio de gobernanza territorial en PSM? Exactamente por la razón de la que estamos hablando. Porque quizás un gran actor que no tenemos, no sé si es viceministerio o lo que fuera, es un organismo en el Estado que junte todas las piezas que les he comentado hoy y que tenga la fortaleza o la vinculancia de ponerse de par en par con un Ministerio de Economía y con un CEPLAN. Y entonces planificar, asignar el dinero y gestionar el territorio es un mecanismo de gobierno, un mecanismo de gobierno de decisiones, me refiero, que se pone en consenso con los actores políticos subnacionales. Y entonces los sectores son esos, son sectores, pero no son los que organizan la vida nacional como hoy la organizan, porque las problemáticas de las personas no son sectoriales, las problemáticas de las personas son multicausales, son multidimensionales. Estoy diciendo cosas obvias, ¿no? Estoy diciendo cosas obvias, pero el Estado no se organiza con esa obviedad, ¿no? Se sigue organizando de manera obsoleta. Entonces, para hablar de lo que estamos hablando, tenemos que saber cómo leer las reglas de la organización del Estado, las reglas de la planificación, las reglas de la asignación presupuestal. Bueno, esa es la tarea en la que tenemos que estar para hablar de territorio, ¿no? Bueno, eso es lo que quería plantearles en unos minutos para que ustedes supieran, digamos, cuál es el enfoque que se le da al curso y tratar de absorber algunos de los comentarios que ya he hecho también. Gracias a todos. Gracias, Marco. Gracias, profesor Gargurevich. Muchas gracias también a todas las personas, Rubén, Daniel y todas las personas que han estado realizando sus aportes a lo largo de esta exposición. Como bien comenté al inicio,
Este curso de capacitación, gestión estratégica del desarrollo territorial es un curso que está a cargo del profesor Gargurevich, cuyo inicio está programado para el lunes 11 de agosto. Es un curso de 24 horas académicas y es dictado en modalidad a distancia. Si me permiten unos 5 minutos más, les voy a comentar un poco más sobre los horarios, la inversión económica, entre otros. Bien. Entonces, como ya conocieron al principio, pero igual voy a volver a mencionarlo quizás para las personas que no hayan estado presentes, el profesor José Luis Gargurevich, máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesional de ciencias sociales con especialidad en sociología por la PUC, ha ocupado diversos cargos públicos como viceministro y directivo en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, actualmente consultor para organismos internacionales acompañando la formulación de políticas nacionales y estrategias de modernización para la PCM. Es así también asociado del Instituto para la Sociedad de la Información y miembro de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. El curso está dividido en dos módulos que podrán ver en pantalla. Es un curso de 24 horas académicas, donde 20 horas académicas son sincrónicas y 4 horas son asincrónicas. Bien, ¿por qué estudiar con nosotros en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC? Porque como podrán ver, tenemos una plana docente de un alto nivel académico. Es una plana docente especializada que tienen un rol protagónico en el sector público, pero también una experiencia demostrada a nivel académico. Ustedes recibirán una formación integral donde van a recibir conocimientos de gestión pública desde un enfoque teórico y una aplicación práctica. La gran mayoría de nuestros cursos se dictan en modalidad de distancia, en sesiones en vivo como la de hoy, y son sincrónicas. Por lo tanto, ustedes recibirán, digamos, las clases en vivo con el docente, podrán realizar sus mismos aportes, consultas, todo en sesiones con el docente, ¿no? Además, también hay actividades académicas asincrónicas que serán dictadas por los docentes, ¿no? Eh, Ustedes también al finalizar el curso de aprobarlo recibirán una certificación digital otorgada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y como sabrán la Universidad Católica está en el primer puesto en el Perú en el QS World University Rankings 2025. El curso, como mencioné, es un curso de 24 horas académicas cuyo inicio está programado para el lunes 11 de agosto. Las sesiones están programadas los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión económica en tarifa general es de 600 soles y hasta este viernes 8 de agosto es 500 soles en modalidad de pronto pago. Bien, sin embargo, también estamos por el día de hoy para ustedes estamos ofreciendo un descuento de tarifa grupal. ¿En qué consiste este descuento? Para las personas que se matriculen en parejas o en grupos de tres o más personas, podrán acceder a un descuento de 150 soles sobre la tarifa regular. Bien, entonces el precio final sería de 450 soles. Esta tarifa está vigente exclusivamente para ustedes hasta el lunes 11 de agosto. Y como consideraciones es que este descuento no aplica para órdenes de servicio y está sujeto a previa evaluación del área responsable. En el chat de la plataforma estoy dejando un enlace que dice accede a un descuento grupal. Es un formulario que no les tomará más de un minuto llenarlo. Ahí pueden registrar sus datos y Yuriko, quien es la asesora comercial que está en pantalla, podrá ponerse en contacto con ustedes y que puedan acceder a este descuento grupal. Si por X motivos ustedes no tienen una pareja o un grupo con el cual asociarse, igual Yuriko puede hacer, digamos, esa conexión entre ustedes. Bien, si no hay ninguna duda o consulta adicional, les agradezco mucho nuevamente a todos por sus consultas y sobre todo al profesor por su exposición. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta posterior. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.